exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a Eres alabado, Eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me faltará si te tengo a ti. No me falta nada
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, quería dejarles esta reflexión para el domingo, el momento en cuando vos, el día que vos lo puedas escuchar, pero es algo que Dios venía ya hablando con nosotros hace un buen tiempo atrás y tenía que ver con una especie de análisis, si se quiere, otro más, análisis de la cuarentena, de la pandemia, del virus y de todas estas cosas que han estado pasando, que van desde lo emocional hasta lo económico, hasta lo eclesiástico y tenía que ver con la forma en que nuestra vida ha ido cambiando, si el formato de nuestra vida cambió, las cosas que nosotros estábamos haciendo antes y ahora no las podemos hacer, o cosas que tal vez antes no las hacíamos y ahora sí las hacemos. Entonces hubo como una reestructuración, un trabajo de reingeniería, algo que se tuvo que cambiar y yo no sé si eso está enteramente mal, porque hay que aprender a ver las cosas buenas también de lo que a nosotros nos puede llegar a pasar. Y básicamente la rutina que nosotros teníamos se destruyó. La rutina que teníamos se rompió por completo. Eh, Inclusive hasta los que trabajan, como en mi caso que trabajo en casa, que trabajo en mi propia casa, pero también se modificaron varias cosas, la forma, y bueno, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ustedes lo viven en carne propia, pero las cosas van cambiando, van mutando, van migrando de un lugar a otro, van migrando de una forma a otra. Y hay que saber adaptarse, tenemos que ser buenos para la adaptación. De hecho, el ser humano es una persona que se adapta muy bien. Y esto también se transmitió en las congregaciones, en las iglesias, en los templos. Las rutinas de los templos se rompieron. De hecho, nosotros van a ser 15 días que no nos podemos congregar físicamente o presencialmente en el templo. Sí lo podemos hacer de manera habitual, pero eso también se modificó. Tuvimos como que todos reeditar, hablar frente a una cámara, dar conferencias, ya no podemos hablar con muchas personas, mandar WhatsApp. Antes era como una locura. Bueno, estas cosas cambiaron, pero muchos ministerios quedaron como en stand-by. O sea, yo estoy haciendo un conteo, no en su totalidad, pero de algunos ministerios. Por ejemplo, los sugieres o los danzores que no tienen dónde danzar y los sugieres ya no hay lugares para poder trabajar con mujer en los templos. No estoy diciendo de nuestra congregación, estoy hablando de todas las congregaciones en general. El predicador ya no tiene púlpito y micrófono, entonces algunos predicadores tenemos que usar auriculares y un celular y no poder ver la expresión de la gente cuando decís algo. Es un poco incómodo, es un poco difícil, pero bueno, es parte de lo que Dios permitió que pase en esta modalidad. No quiero decir nueva normalidad porque no va a ser así, pero sí una modalidad de este tiempo. Y la verdad es que los tiempos ya no se pueden administrar como se administraban antes. Y yo antes ministraba de manera presencial y lo hacía de manera diaria y ya hoy hay muchas personas con las cuales me comunico de manera virtual. Y cambió eso también. Entonces, ¿qué pasó con esto que perdimos el control? Que ya no podemos hacer las cosas de la misma manera. Y hemos visto cristianos tristes, inclusive hasta casi podríamos decir depresivos por no poder accionar de la manera en la que venían accionando. Y esto nos dejó pensando bastante. Y la primera pregunta que quiero hacer, porque a mí me gusta preguntar, porque me parece una buena forma de que descubramos juntos todo esto y que no sea un mensaje que yo diga una cosa y ustedes escuchan, sino que esto lo podemos ir armando entre todos como un rompecabezas. Y me pongo a pensar, ¿la iglesia perdió efectividad? No estamos hablando del templo, estamos hablando de la iglesia, nosotros como un cuerpo. ¿Perdimos efectividad? ¿Verdaderamente nosotros dejamos de hacer lo que teníamos que hacer? ¿O simplemente cambiaron algunos términos y condiciones de uso? Porque a veces cambian las cosas y nosotros cambiamos y dejamos, ¿sí? La iglesia quedó inmóvil y si la respuesta es sí, bueno, tenemos que tomar medidas. Creo que es algo importante de poder tomar, porque no puede ser que la iglesia siga estando inmóvil y que nosotros en cierta forma no cumplamos la comisión que el Señor nos dejó. Y está bien, está claro que el Señor nos comisionó para ir a ser discípulos, para predicar el Evangelio, para hacer discípulos a las naciones, y está claro el bautismo y todas esas cosas que deberían estar inscritas en nuestro propio ADN. Si somos cristianos deberíamos hacerlo de una manera u otra, no es el tocar el timbre en todas las casas, ustedes me entienden perfectamente estos conceptos, pero muchas veces tiene que ver con el entorno, con el lugar en el cual estamos. Y la verdad es que a veces la iglesia como cuerpo pierde efectividad en la masa. ¿Sí? La masividad, el hecho de que todos estamos juntos haciendo algo, es como que nos da fuerza, nos arenga, nos da, bueno, estamos juntos, vamos a hacer esta obra.
pero cuando estamos separados es como que a veces inclusive hasta tenemos miedo y a veces tenemos como una sensación de ¿y qué hago yo con esto? Pero yo no puedo hacer esto. Y Romanos 8:30 dice, y se lo leo, dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó o los predestinó para que se acercaran a Él. O sea, Dios te llamó, Dios me llamó para que nos acercáramos a Cristo. Y una vez que me llamó, también me puso en una relación correcta con Él, con Dios. Y luego de ponerme en una relación correcta con Él, me dio gloria, o sea, me llamó y me preparó. Hubo una preparación. Entonces entendemos de que nosotros como iglesia no deberíamos estar inmóviles y no deberíamos estar así como inmaculados porque hemos perdido fuerza en la masa, sino todo lo contrario, darnos cuenta de que nosotros somos parte del cuerpo, pero nosotros somos también miembros activos del reino de Cristo. Entonces, fíjense que la iglesia, cuando pasó momentos difíciles, no perdió la efectividad. La iglesia perseguida fue la iglesia que más creció. La iglesia que tuvo problemas es la iglesia que más se constituyó, que mejor se constituyó. La iglesia perseguida no perdió su impronta. La iglesia perdida no perdió su capacidad de acción, todo lo contrario, la multiplicó. Fue de manera exponencial, creciendo cada vez más. Si nosotros recordamos, pasa que todos nosotros hemos crecido en la época en la que la iglesia o la religión evangélica está aceptada y está bien vista. Pero los primeros cristianos eran perseguidos. Muchos de ellos eran considerados sectas. Muchos de ellos eran considerados gente que debía morir. Y de hecho, muchos de ellos murieron a causa del evangelio. Muchos de los apóstoles tuvieron muertes horrendas. Los apóstoles tuvieron problemas enormes con la situación actual, con el imperio romano y con la religión de turno que estaba, o con la religión madre, por decirlo de alguna manera. Entonces me puse a pensar, y acá va otra pregunta más para desarrollar. ¿No será que de tanto mirar el árbol hemos perdido de vista todo el bosque? ¿Hemos perdido la perspectiva del bosque? ¿No será que ese es un grave problema que estamos teniendo nosotros como congregación? Y no estoy hablando de Iglesia Bautista de Juana Coslay. Estamos hablando de nosotros como pueblo cristiano de todo el mundo a lo largo del tiempo. Que tal vez esta situación difícil a nosotros nos ha paralizado, o tal vez esta situación difícil nos ha imposibilitado ver todo el bosque porque seguimos concentrados en un árbol que tenemos acá frente a nosotros. Y 1 Pedro 2.9 dice que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz, que es admirable. Y eso mismo es lo que nosotros deberíamos estar haciendo hoy con el resto de las personas. Porque nosotros no fuimos autollamados, sino que Dios nos llamó. Por lo tanto, cuando nos llamó, nos dio capacidades y no lo hizo por mérito. Fíjense que nosotros no fuimos llamados por nuestros propios méritos. No fuimos convocados porque somos grosos para hacer las cosas. Fuimos llamados por Cristo, aún sabiendo las cosas que nosotros teníamos, aunque no fueran lo correctamente apropiadas para el reino. Y a veces nosotros, y este es el título de este mensaje, somos nuestros propios patobicas, somos nuestros propios guardias de seguridad, ¿sí? Nos autoimponemos requisitos a nosotros mismos. No, pero yo la verdad es que no podría hacer esta cosa, es que no podría yo tomar este ministerio, y la verdad es que no me animo a hablar porque mirá lo que soy, mirá lo que tengo, y entonces es como que nos ponemos barreras, requisitos, estamos todo el tiempo pensando en que nosotros no cumplimos el cupo, o no tenemos lo que se requiere, o no tenemos lo necesario para llevar a cabo la gran comisión. Y la verdad es que, viendo a la luz de la palabra de Dios, ustedes ven el Evangelio, a todos los que habían sido convocados, y ustedes ven a lo largo de la Biblia, no hay en lo absoluto una persona perfecta. La única fue Jesucristo, en los 4 evangelios, y después todos hablan de Él. Pero después el resto de los grandes próceres que nosotros tenemos en el reino no son muy buenos. De hecho, yo enumeré algunos como para no perder la hilada, ¿sí? El hilo de la conversación. David fue hermoso, un gran salmista, un grosso, todos lo tenemos como el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, que tenía la forma adecuada, el corazón adecuado, pero la verdad es que era un asesino. Sí, si quieren ver el tema con respecto a Uriel, cuando tomó su esposa y después lo mandó a matar, no era un corazón muy santito, no era un corazón demasiado bueno. Y si nos ponemos a ver, lo mismo pasó con la conspiración, cuando... ni hablar del encubrimiento. Cuando Saúl tuvo problemas, está bien, no conspiró contra él,
pero la realidad es que hubo un gran problema hacia él. Él no merecía el trato que tenía, sin embargo, él decidió ser respetuoso. Bueno, ahí bien, bárbaro, pero después con Uriel tuvo una conspiración y conspiró para matarlo. Y lo mismo pasó también cuando abusaron sexualmente, o sea, violaron a su hija y él guardó silencio y él ocultó, tapó eso que había pasado. Fue un encubridor. Vos decís, pero era David. Y bueno, pero después sus hijos, bueno, pero Salomón fue muy sabio. Salomón fue el más sabio de los sabios, fue el que construyó el templo, fue un tiempo de paz. Sí, está bien, pero Salomón también fue un satanista, porque adoró a todos los otros ídolos y dioses, se pervirtió, fue un mujeriego, tenía un montonazo de mujeres, y la verdad es que ahí lo tenés al Salomón, y convengamos que Dios lo usó. Podemos decir de Pedro, el domingo pasado Pastor Diego hablaba de Pedro y hacía un identikit de ellos. Y yo te puedo agregar que además de Pedro, de ser esa persona impetuosa, era un bocón. ¿Sí? Era violento, cortaba orejas, no tenía problema con eso. Y además era un calentón, porque le decían algo que no le gustaba y discutía. En eso creo que nos parecemos un poco. Pero eso es lo que era Pedro. Y Pedro fue la roca de fundamento. Pedro fue, en realidad el fundamento fue Cristo, pero fue la roca desde donde nació muchas cosas de la iglesia. ¿Y qué hablar de Pablo? Bueno, Saulo, en realidad. Pablo fue un asesino. Asesinaba a cristianos. Y tenía permisos para asesinar. O sea, era ley el asesinato. Qué locura, ¿no? Contradictorio. Bueno, algo parecido se está queriendo hacer acá en Argentina. Pero ¿se dan cuenta a lo que vamos? Todos los próceres, los grosos, el autor más prolífico del Nuevo Testamento, el que más escribió, el que escribía cartas a las iglesias, el cual nosotros tomamos muchas cosas, era un asesino. Y además un engreído, porque 3 veces le pedía al Señor que me quitara. ¿Qué 3 veces orar? Yo cuando tengo un problema oro más. Pero él oró 3 veces y en 3 veces Dios no le permitió sacar el aguijón en su carne que tenía. Y bueno, sin ir más lejos, todos los grandes próceres fallaron. Todos fallaron. Todos fueron inmerecedores de el amor y del uso de Dios. Sin embargo, todos fueron alcanzados por Jesús. Y ahí está el secreto. De esta manera también nosotros debemos ser alcanzados por Jesús. Porque al fin y al cabo, el gran problema acá no es estar capacitado, sino haber tenido un encuentro con Cristo. Y si bien parece re básico lo que estoy diciendo, pero es el problema que nosotros tenemos cuando muchas veces nos sentimos que no damos la talla, que no vamos al lugar que deberíamos ir, que no hacemos lo que tendríamos que hacer. Y en realidad lo único que necesitamos es un encuentro con Jesús. Necesitamos haber sido alcanzados por Jesús. Haber tenido un encuentro fehaciente con Él. Porque a veces nosotros entendemos, y yo soy una gran persona que hablo todo el tiempo de los procesos, tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos hoy es un proceso que lleva trabajo, que lleva esfuerzo, pero en realidad lo más importante no es el proceso, sino es el encuentro. Y a partir del encuentro ocurren procesos, pero no es solo una persona procesada, porque personas procesadas por la vida hay un montón de lugares, pero personas que hayan tenido un encuentro con Jesús, esos son los que marcan la diferencia. Y también creo que hay cosas de mérito y que nosotros tenemos que trabajar duro para alcanzar las cosas, por supuesto, que no se malinterprete el mensaje, pero para estar en el reino se necesita la gracia de Dios, no el mérito propio, porque por gracia somos salvos y también nuestros dones hacia Cristo, los dones hacia la iglesia, los dones hacia el mundo que nosotros utilizamos, como dice 1 Pedro, tienen que ver con la gracia de Dios, que Él pone lo que quiere, a quien quiere, y no se preocupa más que eso. Y mi preocupación no debería ser más que, Señor, por favor, alcanzadme. Señor, por favor, quiero seguir teniendo un encuentro con vos, quiero seguir nutriéndome de vos, quiero seguir creyendo en lo que vos estás haciendo en mi vida. Entonces, por eso tenemos que desactivar, y acá está el ejercicio que propongo, que me parece importante, es desactivar nuestros propios requisitos. O sea, si tenemos requisitos para hacer tal o cual cosa, desactivamos. Lo desactivamos ya. Abandonemos la procrastinación, porque a veces el requisito es procrastinación. Procrastinación es algo rutinario y sistemático que es, bueno, después lo hago. Bueno, ahora no, mañana. Y lo hacemos casi rutinario. Es el dejar para mañana lo que podés hacer hoy. Y bueno, eso tiene un nombre, es procrastinación. Y eso es una excusa. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos requisitos como excusas para no remangarnos y hacer lo que tenemos que hacer. El tiempo de acción es hoy. El futuro es hoy, viejo, dice por ahí algún videíto. El futuro es hoy. Si nosotros queremos verdaderamente tener resultados positivos en el reino, si nosotros verdaderamente queremos ser iglesia hoy,
necesitamos tomar medidas. La primera medida es romper la meritocracia, desactivar los requisitos para hacer cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer. Entonces, una vez que dejamos de preocuparnos por lo que nos falta, empezamos a ocuparnos de las cosas que tenemos y hacemos lo que hacemos con lo que tenemos, ¿sí? Contentos con lo que tenemos ahora, puliendo lo que se viene, pero haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, acá es la más fácil porque es verdad, nosotros somos limitados, hay cosas que nosotros no entendemos, sí, yo no tengo estudios teológicos, o no sé hablar bien, o no me llevo muy bien con los vecinos, o no soy una persona muy sociable. Bueno, básicamente tiene que ver con la luz y las tinieblas. Y la luz que podemos nosotros utilizar es la luz del testimonio. Yo creo que estamos trabajando, ya van a ser 14 años en el taller de electrónica que nosotros tenemos, que es nuestra fuente comercial, por decirlo. No digo secular porque esto también está en el reino, está acá también. Pero tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con yo hago esto de manera comercial, me gano el sustento, pero predico el evangelio. Decís, ¿cómo? ¿Le predicás a cada uno? Y no me pongo a hablar de Cristo a cada uno de los clientes que llegan, pero demuestro a Cristo en cada una de las acciones que hago. Eso se llama testimonio. La gente sabe de que cuando viene al servicio técnico no le voy a meter la mano en el bolsillo, no le voy a mentir, no le voy a exagerar y no voy a ser un farsante. Básicamente eso es testimonio. Entonces cuando me preguntan, che, pero vos tenés, ¿qué onda? ¿Tenés alguna creencia, alguna cosa rara? Es mostrar a Cristo. Ahí es donde se generan las cosas. No hacemos barreras. Y de hecho esto lo dice 1 Juan 1.1. No es una técnica mía, no es que a mí se me ocurrió. 1 Juan 1.1 dice, lo que hemos visto y hemos oído, eso predicamos. Es lo que yo vi y oí de Cristo, eso predico. Yo les cuento lo que vi. Y lo mismo pasaba en Juan 4, cuando el Señor se junta con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Estaban en el río, 7 maridos había tenido, el que tenés ahora no es tu marido. La mujer automáticamente, después de que tuvo un encuentro con Jesús, fue y predicó el Evangelio. No tuvo un periodo de adaptación, no tuvo un ABC cristiano, lo cual no estoy en desacuerdo, está perfecto. Pero no tuvo ningún estudio para ser la nueva misionera de los samaritanos, si se quiere, la predicadora de los samaritanos. No, en lo absoluto. El único punto que había tenido es un encuentro real, cara a cara con Jesús. Y eso era más que suficiente para salir y repartir el Evangelio a toda criatura. Por lo menos empezando desde los samaritanos. Entonces, quiero ir cerrando con esto. Y es la prueba irrefutable, sencilla y casi sin nada de teología, que está en Juan 9:25. Después, si ustedes quieren, búsquenlo. La historia es reconocida. Era el ciego que había sido curado y sanado por Jesús. Había sido interpelado por los fariseos, por la gente estudiosa, por los teólogos. A mí me encanta la teología, no estoy en contra de la teología. Estoy estudiando teología, me encanta. Pero esos tipos querían tirarle los libros o los rollos o los papiros de teología encima y decir, bueno, ¿qué onda? ¿Quién te curó? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y por qué? ¿Y correspondía y no correspondía? Y el ciego, la verdad es que como no tenía mucha teología ni mucho estudio, dijo esto que para mí es el mejor mensaje de predicación del Evangelio. Mira, yo no sé qué pasó, no sé cómo lo hizo, yo lo único que sé que era ciego y ahora veo. Eso es un testimonio irrefutable. Nadie te puede refutar, nadie te puede decir, nada, es mentira lo que vos decís, porque cuando vos eras ciego y ahora ves, la gente se da cuenta. Entonces, una muy buena forma de eliminar nuestros requisitos es entendiendo que tenemos una excelente historia que contar. Tenemos un gran manifiesto, una gran bitácora de vida que indica aún de todos los desaciertos y de todos los errores que hoy Dios perdonó y hoy Dios limpió. De hecho, Pedro fue un gran predicador. Él predicó en el pórtico de Salomón a miles de personas. ¿Saben qué dijeron los que lo escuchaban? ¡Wow! ¡Qué elocuencia para predicar! No, dijeron, che, este estuvo con Jesús. Y de hecho lo dice, Hechos es clarísimo, dice, al ver que Pedro y entender que era del vulgo, que era un vulgar, que era un tipo de barrio, que no tenía estudios teológicos, que era un rústico, me gusta decir a mí, un rústico a la hora de hablar, era medio futbolista, así como cuando entran en cassette, sí, porque estamos muy contentos. De esa manera, como Messi, lo vamos a decir de esta manera, como trabajan en el cassette y como hacen ese tipo de cuestiones, y se daban cuenta de la elocuencia con la cual habían predicado y dijeron,
este estuvo con Jesús. Y esa fue la mayor prueba. Podés ser malo para hablar, podés trabarte, podés ser tartamudo, podés tener un montón de problemas, podés hablar como Messi, pero lo importante es tu testimonio, lo importante es lo que Dios hizo en vos, lo importante es donde Dios te rescató, lo importante es que entendamos de que somos tesoros en vasijas de barro, que nosotros somos vasijas y que dentro nuestro hay un tesoro eterno, oro, puro, refinado, pero las vasijas son de barro. Entonces, méritos, no pasamos al patobica, créeme, no vamos a pasar. Por lo tanto, no esperes el momento ideal. Por lo tanto, no esperes el mejor momento para predicar el Evangelio. No esperes el mejor momento para hacer luz y sal, porque probablemente nunca llegue. Hoy es el momento. Hoy es importante que nosotros entendamos lo que Cristo hizo en nosotros, eliminemos el mérito, eliminemos todas las cosas que nos parece que deberíamos tener, la suerte de requisitos, y empecemos a hacer luz. Que seamos testimonio refutable. Vos sabés lo que yo era antes, ¿no? Sí. Bueno, esto soy ahora. ¿Cuál fue la diferencia? Cristo. Y déjame cerrar con esto. No necesitas mucho más que Cristo para alcanzar al mundo. No te pierdas el bosque por concentrarte en el árbol. Empezá a ver el panorama completo. Y que vos sos la prueba viviente de que Dios existe. Y sos la prueba viviente que Dios perdona, ama y en gracia restaura todo lo que se le cruza por el camino. Así que aprendemos a multiplicar. Hoy es el tiempo. Dios te bendiga.